Buenos días. Bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 2 de Física 1. En esta ocasión vamos a comenzar a ver la parte de movimiento, todo lo que tiene que ver con cinemática. El tema 2 incluye movimiento en una sola dimensión, caída libre, movimiento en dos direcciones y lanzamiento de proyectiles. Eso es lo que vamos a ver en el tema 2. Bienvenida Doris. Parece que es la única que siempre viene a las videoconferencias. Bueno, está bien. Las notas estuvieron bastante bien. Tienen que poner un poquito más atención todos los que enviaron para que puedan tener mejores notas en la segunda parte de el semestre. Este semestre, esta parte del semestre, el tema 2, tiene fecha hasta el 11 de diciembre. El último día será la evaluación número 2 del tema 2. En los próximos días, después que termine esta primera parte de movimiento en una sola dirección, estaré colocando la tarea evaluada número 1 en la plataforma para que la vayan resolviendo. Agradezco que vayan resolviendo la tarea con tiempo para que no estén en el último momento pidiendo más extensión. La primera parte porque había mucha gente que no se había inscrito, pero ya para la segunda parte, ya esa parte de estar inscrito se inscribió tarde, ya no tiene la consecuencia. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar la presentación. Déjeme cargar la presentación de la parte correspondiente a cinemática. Ok, aquí tenemos la presentación. Debe bajar un poquito el volumen acá. Ok, comencemos. Movimiento en una dirección. Parte teórica. Mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Se encarga del cálculo de la trayectoria o se basa en el cálculo de la trayectoria de un obús. Un obús es una máquina de guerra, una especie de cañón de los militares a lo largo de la historia de este planeta han utilizado para lanzar proyectiles desde un sitio a otro. Ese comportamiento del proyectil generó, ¿verdad?, en los ingenieros de la época todo el desarrollo de las ecuaciones de cinemática para observar y estudiar el movimiento del proyectil desde su salida hacia la llegada. En función de una velocidad, un impulso que tenía el proyectil, poder calcular la distancia, ¿verdad? Y poder determinar el ángulo de lanzamiento para que la bomba o proyectil diera en el blanco. Entonces, en cinemática nos encargamos de describir ese movimiento, ¿correcto? Por eso es que esta parte se conoce como cinemática. Entonces, el movimiento con las fuerzas que intervienen en él y con las propiedades de los cuerpos en el movimiento nos lo facilita la dinámica del movimiento. ¿Ok? Entonces, cinemática observamos en cualquiera de los eventos de la vida real. Cuando vemos un jugador de pelota patear, golpear una pelota de béisbol, ese efecto que causa sobre el objeto, donde coloca la pelota, etcétera, etcétera, es lo que
la cinemática o dinámica de ese comportamiento nos proporciona el estudio de física. Los jugadores de fútbol utilizan mucho, tienen que aprender, aquellos que son expertos pateando balones, cómo le dan la dirección al balón para que el balón pueda entrar en la red. Eso no es que salió con ese don, no, solo aprendió mientras estuvo practicando, y porque ese es su trabajo, colocar el balón en la red. Debe aprender. Los grandes pateadores son expertos donde colocar el golpe en la pelota, con qué dirección, cómo hacer para que la pelota se mueva. Todo forma parte del mismo estudio de la dinámica del comportamiento, de la dinámica de ese cuerpo. Los jugadores de pool utilizan mucho esa parte. Eso se aprende y se practica. Entonces, ¿cuántos movimientos conoce usted? Usted conoce 2 movimientos desde bachillerato. Sabe que existe un movimiento de rotación y un movimiento de traslación asociado al movimiento de la Tierra. Rotación, un movimiento sobre sí, sobre su eje, y traslación alrededor del Sol. Y todo el sistema solar realiza los mismos movimientos. Todas las partículas realizan los mismos movimientos. Cuando usted golpea una pelota de béisbol, la pelota va girando sobre su eje y va trasladándose de un punto a otro. Rota y traslada. Pero adicionalmente existe otro movimiento, que es el movimiento que las partículas internas del objeto sufren debido al golpe que reciben, ¿verdad?, de la fuerza que impulsa el objeto. La vibración de las partículas dentro del objeto es el otro movimiento que se conoce como movimiento vibracional. Entonces, resumiendo, tenemos 3 movimientos: rotación, traslación y vibracional. Entonces, la gráfica lo que muestra es el movimiento de un objeto a través de una trayectoria generada por ese mismo movimiento. Como usted aprecia, usted tiene un comportamiento relativo de ese objeto dependiendo dónde se encuentre la persona, ¿verdad?, el origen o la persona que estudia el movimiento. Por ejemplo, si una persona está colocado acá, tendrá diferentes visiones sobre ese movimiento, correcto, a lo largo de esa trayectoria que el cuerpo está sufriendo. ¿Okay? Todo depende de la posición relativa donde se encuentre la persona, o todo depende de dónde sea el punto de origen de salida del objeto. Entonces, un carro moviéndose a lo largo de una autopista es un ejemplo de ese movimiento traslacional. ¿Cuánto se desplaza el carro a través de la autopista? ¿Cuánto recorre ese automóvil yendo desde el punto de origen hasta el punto final de llegada? ¿Ok? Eso es lo que trata de mostrar esta figura. Esto que vemos por acá, la línea punteada, no es más que el movimiento de traslación desde el punto A hasta el punto B y desde el punto B hasta el punto C. Y el centro del objeto permanece igual, no se altera. Pero desde este punto, el observador tiene distancias diferentes de la posición de ese objeto. Entonces, la posición de un objeto, a medida que se traslada en esa ruta, tiene una distancia diferente dependiendo del punto donde usted. 2 personas observando el vuelo de un avión en puntos diferentes tienen distancias diferentes, tienen distancias relativas, posiciones relativas del objeto donde se encuentre. Entonces, hay que tener muy en cuenta el punto de origen, ¿verdad? Y desde dónde estoy midiendo yo la distancia recorrida por ese objeto.
Entonces, cuando un objeto pasa de la posición A, B y C, eso se conoce como un movimiento de traslación. Eso es lo que es trasladarse de un punto a otro, moverse de un punto a otro, de acuerdo al punto de origen, al punto relativo desde donde parte el objeto. ¿Ok? Cada punto de ese objeto tiene un punto, una posición diferente de acuerdo a ese punto relativo. Para el caso que estamos tratando, vamos a considerar siempre un solo punto relativo para medir esa distancia que recorre el objeto. Ahí tienen una gráfica donde tenemos el movimiento de un automóvil en una carretera, partiendo desde un punto de origen. La primera parte arriba de la gráfica, ya el automóvil tiene una posición con respecto al punto de origen. Eso lo podemos medir. Yo puedo saber cuánto recorre un objeto midiendo la distancia o el intervalo recorrido por ese automóvil. Entonces, como vemos, desde el punto de donde partió el objeto o este automóvil, este señor en un tiempo cero recorrió una distancia de 30 metros. Desde ese punto A al punto B recorrió en 10 segundos 52 metros, partiendo desde el punto A. Yo puedo desde el punto B regresarme otra vez en sentido contrario. Eso es lo que muestra la gráfica. A los 20 segundos, la posición del automóvil era en C y había recorrido 38 metros. A los 30 segundos adicionales, en la posición D, había recorrido 0. ¿Por qué? Porque estoy midiéndome desde un punto relativo, me estoy midiendo desde el eje X en la coordenada cartesiana, porque voy a utilizar las coordenadas cartesianas X y Y para medir la distancia recorrida por el objeto. Es lo que estoy haciendo en esa gráfica. Por eso es que el valor de la distancia recorrida es 0, porque él regresó al origen. ¿Correcto? Ojo, cuando pasó un tiempo cero que comenzó el movimiento, él ya tenía 30 metros recorridos con respecto a este punto que está acá. Es lo que quiere decir la gráfica. Cuando pasaron 10 segundos, él estaba acá y había recorrido desde aquí, desde el origen hasta acá, 52 metros. Al regresarse al punto C, medido con respecto al origen, a los 20 segundos él había recorrido 38. Vuelve al origen y después del origen, en la posición E, desde el punto de vista cartesiano, él tiene un recorrido negativo porque estoy utilizando el plano cartesiano para medir. Si usted recuerda en matemática, usted tiene un origen, valores positivos para la derecha y valores negativos para la izquierda. Él está utilizando el mismo plano para mostrar el comportamiento de la traslación o lo que se traslada el objeto. Y al final, en el punto C, después que han pasado 50 segundos, él ha recorrido menos 53. Como usted ve, el tiempo no se detiene. Nunca se detiene el tiempo. Siempre el tiempo es positivo. No hay tiempos negativos. Los intervalos pueden ser positivos o negativos en el recorrido del objeto desde el punto de partida. Eso es lo que me está diciendo la gráfica. Eso es lo que me está diciendo el experimento. Todos esos datos yo los puedo transformar en una curva. Esta curva que está acá
de X contra T, de distancia recorrida en metros con respecto al tiempo, es la posición que alcanzó ese objeto a medida que el tiempo avanzó. Eso es importante. No existen tiempos negativos. Una respuesta con un tiempo negativo está mal. No se les puede olvidar eso. Las distancias pueden ser negativas. Las aceleraciones pueden ser negativas. Las fuerzas pueden ser negativas. El tiempo nunca será negativo. Siempre avanza. Todos los días nos hacemos más viejos. Nos regresamos a la pubertad. Entonces, si yo represento esos datos en una gráfica, ¿qué obtengo con esto? Tengo el comportamiento de ese movimiento representado en un intervalo de tiempo desde el origen hasta el final, hasta la llegada. Y en cualquier momento, entrando a la gráfica, yo debería saber cuál debería ser la posición del objeto en un tiempo determinado. Me explico. Si yo entro con 35 segundos acá en la gráfica, entrando y cortando la curva, él me dice que el cuerpo debería estar, o el objeto debería estar a los menos 10 metros del origen. Entonces, acabo de determinar un modelo que me cuantifica la posición de un objeto con respecto al tiempo. Con este modelo yo voy a poder crear, o se crearon las ecuaciones de movimiento. Esas ecuaciones famosas que usted conoce en movimiento, donde la más simple es espacio igual o velocidad igual a espacio sobre tiempo. Eso es lo que hago yo, o lo que se hace, o lo que hicieron los físicos para poder determinar ecuaciones de movimiento de X determinado objeto en su traslación de un sitio a otro sitio, medido por intervalos de posición y medido por intervalos de tiempo. ¿Ok? Entonces, nos desplazamos y recorremos. Otro ejemplo de la vida real. En un juego de básquet, usted tiene una cancha que tiene una longitud. Supongamos que la cancha tiene 50 metros, para que comprendamos un poco esas dos diferencias. Un jugador de básquet se desplaza siempre un solo intervalo, 50 metros. Va desde una parte del tablero a la otra parte del tablero. Siempre se desplaza 50 metros. Ese es su intervalo de desplazamiento. Pero ¿cuánto recorre? Recorre tantas veces, va y sube. Si subió 10 veces, recorrió 500 metros. Eso hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo desplazarse que recorrer. Esa es la diferencia que tenemos que reconocer en la posición de los objetos. Desplazamiento y distancia recorrida. La distancia es la longitud que usted recorre. El jugador de básquet recorrió 500 metros y se desplazó siempre 50 metros, subiendo y bajando en la cancha. ¿Ok? Durante un intervalo de tiempo es lo que nosotros vamos a determinar como velocidad. Ok, y entramos en lo que es velocidad. La ecuación más sencilla que usted conoce velocidad es la que dice que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El intervalo que yo recorrí dividido entre el intervalo de tiempo que me tomó recorrer esa distancia. Entonces, la velocidad de una partícula no es más que la rapidez
con que cambia su posición al transcurrir el tiempo. La rapidez con que cambia la posición de una partícula al transcurrir el tiempo. ¿Ok? Tenemos un gráfico donde tenemos la posición de una partícula vectorialmente. Tengo este vector de posición, ¿verdad? Y tengo este otro vector de posición. La distancia recorrida no es más que la diferencia de los dos vectores, porque es una suma de vectores, una suma algebraica. Resto y sumo para saber cuánto vale el intervalo de esa distancia recorrida. ¿Ok? Llevándolo a una ecuación, entonces la velocidad media sería no más que el delta R sobre el delta T, el desplazamiento vectorial que sufre la partícula entre el tiempo. Fíjese, el desplazamiento es una unidad vectorial y el tiempo es una unidad escalar. Al igual que la masa es un valor escalar. Usted no lo puede dibujar o graficar o utilizar los vectores para representarlo. Usted no puede representar el tiempo vectorialmente, ni tampoco puede representar vectorialmente la masa. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, velocidad media es desplazamiento entre el tiempo, y el desplazamiento no es más que la diferencia de la posición final menos la posición inicial, al igual que el tiempo o el delta tiempo será el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional que utilizo para medir la velocidad? Metros sobre segundo en el sistema internacional, y en el sistema inglés, pies sobre segundo. Entonces, ¿y la velocidad instantánea qué es? La velocidad instantánea es la velocidad que tiene en un punto determinado bajo un tiempo determinado ese objeto. ¿Ok? Y es constante esa velocidad instantánea. En cada punto tengo una velocidad que es instantánea, definida por el espacio recorrido entre el tiempo. Ambas son velocidades que se determinan utilizando las variables de distancia y tiempo. Desde el punto de vista matemática, cuando veamos límites en matemática, la velocidad instantánea no es más que el límite cuando el tiempo tiende a cero de la variación del desplazamiento con respecto a la variación del tiempo. O sea, la derivada del vector posición con respecto al tiempo, desde el punto de vista matemático. No vamos a tocar la parte límites en física 1. Nos vamos a ir a la parte sencilla de las ecuaciones de velocidad. Pero matemáticamente es así. El límite cuando delta t tiende a cero del vector posición con respecto a la variación del tiempo. O sea, la derivada de R con respecto a t. Si tengo velocidad, debo tener aceleración. ¿Qué es la aceleración? En el término más sencillo, la aceleración no es más que el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Ojo, en el mismo intervalo de tiempo que calculé la velocidad. No pueden ser tiempos diferentes. Si para la velocidad mi intervalo de tiempo era 10 segundos, para la aceleración ese intervalo debe ser 10 segundos también. Entonces, la aceleración no es más
que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Este concepto, si usted ha manejado alguna vez el carro, usted lo nota cada vez que se monta en el carro y va de un sitio a otro. El velocímetro se lo dice. ¿Qué debo hacer yo para llegar más rápido? Incrementar la velocidad, y al incrementar la velocidad, ¿verdad? Estoy teniendo más aceleración porque estoy cambiando el patrón de velocidad del movimiento. Entonces, la aceleración no es más que el cambio de velocidad con respecto a el tiempo. La velocidad o la aceleración promedio sería entonces delta V entre delta T, donde delta V va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad es posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Todos bajo el mismo intervalo de tiempo. Entonces, matemáticamente, si velocidad es el límite con respecto al tiempo del cambio de la posición, la aceleración debe ser lo mismo, el límite del cambio de la velocidad cuando delta t tiende a 0 sobre el tiempo. Si la primera era el cambio, la derivada del vector posición con respecto al tiempo, la aceleración será la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Cuando vean matemáticas, la parte de derivadas y límites, entenderán de qué estoy hablando. Porque las derivadas y los límites se aplican a funciones, a ecuaciones. Si usted tiene una función donde usted describe el movimiento de un cuerpo y quiere saber cuál es la velocidad, lo que tiene que hacer es derivar esa función para conseguir la velocidad. Y si quiere saber la aceleración, lo que tiene que hacer es derivar lo que quedó de la primera derivada para conseguir la aceleración. Entonces, resumiendo, la posición está en función del intervalo de desplazamiento. La posición de un objeto viene dada por la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La velocidad de un objeto viene dado por el cociente entre la posición final del objeto menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y la aceleración viene dado por la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esas son las tres ecuaciones básicas de movimiento que vamos a ver en Física 1. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Doris. ¿Está claro? Sigamos entonces. Ahí tenemos la ecuación matemática de la aceleración, como dije anteriormente. El límite de delta t cuando tiende a 0 de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, como está especificado en esta parte de abajo. Igual que en la parte de velocidad, tengo una aceleración constante, que se conoce como una aceleración constante, aquella que no sufre cambio en la velocidad. Tiene la misma velocidad durante el desplazamiento. Cuando esa velocidad cambia, esa aceleración ya deja de ser constante. Ha tenido un cambio, ha tenido una variación. Desde el punto de vista matemática, si usted tiene una aceleración al inicio de 20
y al final una aceleración de 20, esa aceleración ha sido constante. Por lo tanto, la diferencia de las aceleraciones será igual a 0. La aceleración constante es igual a 0. Correcto. Eso es lo que significa una aceleración constante. Por supuesto, si la velocidad es la misma, al final y al inicio, la velocidad es constante. Cuando usted va a una misma velocidad durante un cierto intervalo de tiempo, esa velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración es constante porque una depende de la otra. ¿Ok? Es una línea recta. No hay cambios en el comportamiento de la función de velocidad y aceleración. Lo que viene ahora es cómo transformamos las ecuaciones que vimos anteriormente bajo un cierto grupo de ecuaciones y sustituciones y reducciones. Hemos conseguido o vamos a conseguir las 4 ecuaciones que rigen el comportamiento del movimiento. ¿Cuáles son esas 4 ecuaciones? Después de hacer todas las sustituciones, reducción y eliminación aplicando este factor común y producto notable, llegamos a esta tablita. Ojo, con esa tabla y con esas ecuaciones es que vamos a trabajar. Esas 4 ecuaciones surgen de las 2 primeras ecuaciones o de las 3 primeras ecuaciones de posición, velocidad y aceleración transformadas estudiando el movimiento. Haciendo eso, llegamos a las 4 principales ecuaciones de movimiento. Estas son las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar en física. No hay de otra. Esas son las ecuaciones que rigen el movimiento aquí en Pekín, en Rusia, el movimiento de un objeto. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si la aceleración es una diferencia de velocidad entre el tiempo, lo que hemos hecho es hacer un despeje. Velocidad final es igual a la velocidad final, a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La posición final de un cuerpo va a ser igual a la posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo. Eso me va a dar la posición de un cuerpo. La posición de un cuerpo también es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto que tenemos que estar acá es una ecuación cuadrática de segundo grado. El comportamiento de ese obús, de ese objeto, de esa partícula que disparó el obús, es lo que me da la ecuación cuadrática. A medida que el cuerpo se va trasladando en la trayectoria en función del tiempo. Y la última ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida por ese cuerpo, que no es más que la posición final menos la posición inicial. Esas son las 4 ecuaciones. ¿Cómo las aplico? Dependiendo de los datos que tenga en el ejercicio. Dependiendo de esos datos, yo aplico la ecuación. En la primera ecuación, si usted tiene velocidad inicial, aceleración y tiempo, calcula la velocidad final. Y cada una de esas ecuaciones son despejes. Hay una tarea por ahí que siempre me gusta hacer, que es despejar todos los elementos de cada una de esas ecuaciones. Para la primera ecuación, despejar la velocidad inicial, despejar aceleración y despejar el tiempo. ¿Por qué?
porque en un momento determinado va a tener que utilizarla para conseguir el resultado de un ejercicio, hacer un despeje de las variables para obtener un resultado. Entonces, esa es una tarea que en el transcurso de los días voy a colocar y quiero que ustedes la realicen porque tiene puntos asociados a la primera tarea evaluada. Entonces, es una tarea que va a ir, vayan pensándola ya. Cómo despejar cada uno de los términos que tengo acá. En la primera tengo 3 términos a despejar. En la segunda tengo 1, 2, 3 y 4 términos. En la tercera tengo 1 término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. O sea, son bastantes despejes. Y esos despejes los tienen que manejar ustedes bien para que puedan obtener resultados satisfactorios. Entonces, resumiendo, tengo las 4 ecuaciones del movimiento. Esas 4 ecuaciones me dan velocidad, posición final y velocidad final. Y de las 4 ecuaciones puedo despejar en cualquier momento los términos de cada ecuación: tiempo, aceleración. Esos son los valores que siempre se calculan: posición, velocidad, aceleración y tiempo. Esos son los 4 valores a calcular en los ejercicios de física de movimiento. Movimiento en una dirección, caída libre, lanzamiento de proyectiles, etcétera, etcétera. Eso es lo que usted siempre va a calcular. No hay otra cosa. Velocidad, posición, aceleración y tiempo. Las 4 variables que dominan el comportamiento del movimiento de un objeto en el espacio. En el espacio, en la coordenada X, que es lo que estoy viendo en este momento. ¿Correcto? La otra parte va a estar asociada a Y. La otra parte va a estar asociada a XY. ¿Ok? Así nos vamos a manejar con el tema 2. Entonces, vuelvo a repetir. Estas ecuaciones son las ecuaciones básicas de movimiento. Deben dormir con ellas. Tenerlas en una chuleta si ustedes quieren. Pero esas son las ecuaciones que ustedes van a tener. En todos los temas de la materia, este es el tema que tiene más ecuaciones. El tema que viene, que es fuerza, solamente tiene una. Y el último tema, las ecuaciones asociadas a electricidad. Pero este tema es el que tiene más ecuaciones. El tema 1 lo que tenía era procedimientos de cálculo, ecuaciones asociadas a vectores. Pero estas son las ecuaciones para controlar todo el movimiento de un objeto en una dirección, en 2 direcciones, caída libre, lanzamiento de proyectil. Ok. Y con esa lámina terminamos la parte de movimiento en una sola dirección. ¿Qué viene a continuación? Ejercicios de esta parte. Yo creo que va a ser mejor que para el día miércoles, perdón, el día jueves, cuando tengamos la otra videoconferencia, nos dediquemos solamente a ejercicio. Les voy a dar una aproximación. Dijeran esta teoría, que es sencilla, ya está cargada en la plataforma. Existen bastante teoría en la plataforma Saya con respecto a esta primera parte de movimiento en una sola dirección.
De todas maneras, vamos a ver un approach de los ejercicios que vamos a ver. Me voy a salir de la presentación esta y entro a la otra. ¿Qué vamos a ver en la clase que viene el jueves? Vamos a conceptualizar cómo resolver ejercicios en física referidos al tema 2. Vamos a ver los ejemplos asociados a movimiento entre dos objetos. ¿Cómo los vamos a razonar? Siempre va a haber ese ejercicio. Dos objetos moviéndose en una sola dirección, asociados a cada uno. Vamos a ver 8 ejemplos para comprender todo el universo del movimiento de los objetos en una sola dirección. Eso es lo que vamos a ver el jueves. Estos son los ejercicios que vamos a ver el jueves. Los pueden ver ahorita, los pueden ver más tarde en la plataforma para que vayan tratando de entender. De todas maneras, el jueves a las 10 de la mañana, que es la videoconferencia, vamos a ver esos ejercicios. Por hoy no vamos a ver más teoría. Vamos a ver esta teoría, analícenla y si tienen alguna duda, el jueves la pueden hacer. Al igual que si tienen alguna duda de los ejercicios, la podemos ver. Voy a poner otro grupo también de ejercicios en el jueves para que veamos y comparemos ejercicios con otro ejercicio. No hay más que explicar de la teoría, porque son 4 ecuaciones de movimiento en una sola dirección. Me despido por hoy. Nos vemos entonces el jueves. ¿Alguna pregunta, Doris, antes de terminar la clase? Bueno. Nos vemos entonces el jueves a las 10 de la mañana.